Muy bien, el día de hoy nuestro invitado es el ingeniero Manuel Álvarez. Él es docente investigador de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación de la ESPOL. Ingeniero, muy buenos días y le damos la bienvenida. Gracias por aceptar este diálogo. Muy buenos días, Stanley, y buenos días para todos nuestros oyentes de Radio Atalaya. El día de hoy vamos a abordar un tema primeramente desconocido para nosotros los ciudadanos y también para el ámbito del desarrollo de producción de energía en nuestro país. Vamos a hablar un poco de la energía nuclear. Pero antes, bueno, y todo esto en el marco de lo que ha planteado el gobierno de diversificar la matriz energética. Y entre ellos contempla el tema de la energía nuclear. Antes, quisiera preguntarle qué es la energía nuclear, cuál es su origen, cuáles son los usos y qué previsiones debemos de tomar en cuenta el momento de su utilización. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días. Partamos de algo tan esencial, ¿no? ¿Qué es esto de la energía nuclear? Se puede decir que es una forma de generar electricidad a partir de un proceso que se le conoce como fisión de átomos, ¿sí? Generalmente para esto se usan materiales radioactivos como el uranio o el plutonio. ¿Qué ocurre? Este material radioactivo tiende a generar calor una vez que ocurre la reacción nuclear. Ese calor es aprovechado, ¿sí? A través de una circulación, en este caso de un fluido comúnmente es agua, que hace contacto, ¿sí?, con este material radioactivo de manera indirecta, se genera un vapor a alta presión. Este vapor va a golpear las turbinas y por ende, pues, se va a generar energía eléctrica. Podemos poner un ejemplo. Es lo que produce, por ejemplo, una erupción volcánica. El principio va por ahí, sí, pero yo lo asimilaría más, o lo más cercano sería una planta de tipo gas natural. El Gas proceso es natural. muy Perfecto. similar, Muy similar. nada más que pues la fuente de energía difiere. Perfecto. Porque era necesario un poco conceptualizar el tema por el desconocimiento que tenemos, porque las noticias que tenemos de la energía nuclear son noticias de desastres, por ejemplo, ¿no? Lo que pasó en Chernobyl y cosas por el estilo. Y el Ecuador se propone, abierto en las relaciones de inversiones pública-privada para diversificar la matriz energética, poner en el catálogo de inversiones y de contratación la energía nuclear. ¿Cuáles son, primeramente, las condiciones y el escenario en que podríamos nosotros instalar plantas que produzcan esta energía nuclear? ¿Qué riesgo podríamos tener y qué beneficios son los que realmente podríamos tener? Perfecto. Importante, ¿no? Hablemos primero de una visión en lo que respecta a los riesgos que conlleva este tipo de tecnología. Perfecto, perfecto. Perfecto. Primer punto, ¿sí? Hay una altísima inversión inicial para la implementación de esta tecnología. Hay costos de construcción muy elevados y no solamente eso, conllevan a una inversión también a largo plazo, mínimo de 8 a 15 años estamos hablando. Otro punto negativo, pues, es la gestión de residuos radioactivos. El Correcto. impacto ambiental juega un papel primordial dentro de esta tecnología, ¿sí? Si bien es cierto, en un principio uno pensaría que es algo contaminante, pero en realidad a corto plazo, una vez que empieza su operación, no lo es. Mas, sin embargo, al final del tiempo de vida útil del material radioactivo, es ahí donde debemos prestar atención. ¿Por qué? Porque ese material radioactivo va a empezar a generar radiación, ¿sí?, que no puede ser controlado tan fácilmente. Entonces hay que tener una gestión de residuos radioactivos bastante sólida y clara, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con ese material a futuro? Es otro punto negativo. Riesgos de seguridad nuclear. Hay antecedentes, pues, que son raros, pero pueden tener consecuencias graves, ¿no? Tenemos el caso de Chernobyl, de Fukushima, que, si bien es cierto, ha sido algo negativo, hemos ido aprendiendo con el tiempo de este tipo de fuentes de energía nuclear para generar tecnologías que permitan un mejor control de las mismas. Ujú. Y evidentemente hay un temor y rechazo social, quizás por la desconfianza por los riesgos percibidos. Entonces,
hay tantos puntos a considerar negativos que hay que plantearse bien. Pero no hablemos de lo negativo, Stanley, hablemos de lo positivo, ¿sí? Hablemos de lo positivo, por ejemplo, Correcto, en sí. ¿Qué temas ventajas ambientales, tenemos? por ejemplo, en temas Bueno, ambientales, ¿qué aporta? sí, primer punto, este tipo de energía Es tiene limpio. alta eficiencia energética. ¿A qué me refiero? Una pequeña cantidad de combustible produce mucha energía, Ujú, bajas emisiones de CO2. Al usar vapor de agua, ¿sí? Cuando vemos la planta nuclear o vemos una planta nuclear, vemos hay un humo blanco que sale. Ese humo blanco no es contaminante, es vapor de agua, ¿sí? Son, la fuente como tal, ¿sí? Que genera esta presión es agua, ¿sí? Lo que sale es vapor de agua. Entonces, las emisiones de CO2 son relativamente bajas en comparación con otras tecnologías. Una estabilidad energética, pues aporta energía continua y no intermitente como la solar o la eólica. Recordar que al tener esta fuente de energía presente, no dependemos de parámetros meteorológicos, como el caso de pues, los paneles fotovoltaicos que dependen de la irradiación solar o de los generadores eólicos que dependen del viento. Tenemos una disponibilidad por encima del 90% de estas fuentes de energía renovables. Entonces, tiene sus puntos positivos y hay que considerarlo también dentro pues, de nuestro análisis. pero en la instalación, el Ecuador tiene sus riesgos por desastres naturales y todo. ¿Es un escenario adecuado donde debemos instalar estas plantas? Sí, pero con una visión a largo plazo. La energía nuclear puede ser una opción estratégica para diversificar la matriz energética de Ecuador y garantizar suministro estable con bajas emisiones de carbono. Sin embargo, su implementación requiere condiciones muy específicas, una institucionalidad sólida, formación técnica especializada Ujú. y inversión sostenida y en un marco regulatorio adecuado. Entonces, debemos de considerar estos parámetros en este Correcto. ámbito. Ahora sí, teniendo un contexto ya de lo que significa la energía nuclear, incluida en esta matriz para diversificación de la matriz energética, eh, el Ecuador apunta a una contratación. Hay propuestas de inversionistas españoles que podrían estar interesados en desarrollar esta tecnología aquí en el país. Ya usted nos ha dicho los pros y los contras, sus usos y sus previsiones que hay que tomar. Y que este es un proyecto de largo aliento, o sea, no ocurre de la noche a la mañana que usted instala un termogenerador ni cosa por el estilo, sino que se toma su tiempo, ¿no es cierto? Y en esa circunstancia, ¿el país está preparado ya para esto, ingeniero? A ver, hay que empezar algo tan básico, ¿no? En Ecuador actualmente no tenemos plantas nucleares, ¿no? Que se han construido como para tener un antecedente y decir, bueno, estamos listos, para nada. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que varios parámetros, varios parámetros. Por un lado, tenemos que tener en cuenta el diseño seguro desde sus inicios. Hoy en día se tienen reactores modernos que incluyen sistemas de seguridad pasiva que funcionan sin intervención humana ni energía externa. Entonces, si se aplican principios como defensa en profundidad, que es un término que se usa dentro de este ámbito, múltiples barreras físicas y sistemas redundantes pues, podrían evitar liberación de radiación. Entonces, eso es un punto a considerar. Ahora, otro punto a considerar es el marco legal y regulatorio estricto. ¿Sí? Eso es Claro, importantísimo. eso Esto es es importantísimo. determinante. El marco regulatorio debe estar establecido. ¿Cómo se hace esto? Ecuador no cuenta actualmente con normas establecidas bajo pues, un marco propiamente nacional, vamos a decirlo de esa manera. Sin embargo, ya se ha hecho un acercamiento con la OIEA, que es básicamente el Organismo Internacional de Energía Atómica, ¿sí? Esta organización tiene ya su tiempo. Y que hay que pedirle autorización a este organismo internacional. Sí, correcto. Nace en Viena por el año 1957 y fuera parte de una entidad gubernamental dentro pues, de las Naciones Unidas. El objetivo de cuál es, básicamente, pues tener un control en cuanto a seguridad se trata, referente al uso de esta energía, ¿sí? Y ya Ecuador ha hecho un acercamiento, ¿sí? Con este organismo. Por lo tanto, ya tenemos un pie de inicio, ¿no? Para empezar a indagar qué estándares podemos establecer según el marco, pues, según, pues, las condiciones establecidas, pues, por Ecuador, ¿no? Entonces, eso es, hay que considerar ese factor que es, podemos poner primordial dentro de todo esto.
Perfecto. Ahora, hay preocupación de que pudiéramos tener en el 2025 algún estiaje. ¿Has analizado un poco desde tu conocimiento cómo está el país preparándose para evitar o mitigar algún impacto de algún estiaje entre estas fechas, que creo serán por noviembre, septiembre, por allí? Eh, y si es que hoy por hoy el país va a cumplir o está cumpliendo el déficit que ya se ha detectado, no que deberíamos tener para evitar algún estiaje o evitar lo que ya vivió el país, que realmente fue de mucho impacto económico y en la vida social, estos apagones. A ver, el tema del estiaje es una realidad, ¿no? Eso es algo que va a ocurrir. Ahora, ¿cómo se está preparando si el gobierno para enfrentarlo? Pues se ha establecido y se ha anunciado en los medios de comunicación que hay planes, ¿sí? Se quiere fortalecer la matriz energética con fuentes de energía renovables, ¿sí? Se tiene, pues, un potencial de generación de energía fotovoltaica de alrededor de 600 megavatios. Hay planes a nivel, por ejemplo, de energía eólica en el Aromo, ¿sí? De alrededor de unos 300 megavatios. Entonces, planes se tienen, pero recordar algo muy importante, ¿no? Cada plan requiere su tiempo de ejecución. La pregunta es, ¿cómo están establecidos esos tiempos? Y si es verdad que de aquí, pues, al mes de septiembre, octubre, noviembre, se puedan complementar o se puedan completar dichos proyectos. Porque todo debería ir acorde a la planificación, pero entre lo que se tiene planificado a la realidad que se vive y a lo que se tiene, pues hay a veces discordancia, ¿no? Correcto. Ahora, el gobierno aspira a completar o a incorporar 979 megavatios al Sistema Nacional Interconectado. Y con esto se espera cubrir la demanda de energía sin mayor problema. Esto estamos en condiciones realmente, como tú lo estás describiendo, de lograr las contrataciones a tiempo, de instalar la infraestructura, o nos llevaremos nuevamente, no sorpresa, sino el hecho de vivir otra vez en un estiaje y en un apagón. Dato importante, el año pasado tenemos un déficit de alrededor de 1.200 megavatios. Si asumimos, ¿no? Y esto es un hecho que ocurre año a año, la demanda se incrementa de alrededor de un 5%, 5%. equivale más o menos a 300 megavatios. Es decir, a los 1.200 del año pasado de déficit hay que sumarle 300 más. Total, me va a dar este año un déficit de 1.500. El gobierno ha anunciado que pues, se va a fortalecer la matriz con 900. Sin embargo, no es suficiente para cubrir los 1.500 porque se tiene. Hay un remanente ahí de 600 megavatios que, bueno, habría que preguntarse, ¿no? ¿Cómo se los va a cubrir? Dicen que hay una nueva capacidad de generación que se espera alcanzar una disponibilidad térmica del 85% para fines del 2025. Correcto, ¿Qué pero es hay la que ver. disponibilidad térmica? Correcto. Sin embargo, pues eso no cubre los 600 megavatios de déficit. Hay que ver Claro, constantemente transformando eso en 3 megavatios, ¿cuánto sería? ¿Sí? Desde mi perspectiva, ¿va a haber un estiaje? Sí, va a haber un estiaje. ¿Estamos preparados? Parcialmente, no es su totalidad. Si los planes se ejecutan acorde a lo establecido, salimos. Sin embargo, hay que ver pues, si hay que ver. efectivamente va a ejecutarse esa La manera. ministra de Energía el día de ayer decía y nos hacía conocer que han recuperado 84 megavatios de centrales hidroeléctricas térmicas que estaban abandonadas. No, parece que las han reparado y bueno, y eso es una recuperación muy importante que se incorpora ¿cómo es? A la producción de energía interconectada en el país. Correcto. Pero, sin embargo, todavía falta para cubrir ese déficit que acabo de mencionar. Entonces, hay que Y las tener centrales, los alquileres cuidado. de centrales que habían, que estaban trayendo estas unidades, ¿se completaron o no? Tengo entendido que, si bien es cierto, según la planificación se han venido ejecutando, una cosa es tener ya el equipo aquí en territorio y otra cosa es implementarlo, lo cual Pero les sí, conlleva sí un están tiempo. funcionando algunas unidades Algunas unidades están funcionando, sí, es correcto, pero tengo entendido que hay otras que pues han llegado al país y falta por instalar. también a nivel de alquileres, hacen conocer centrales térmicas adicionales
se alquilarán 260 megavatios en la central Pascuales y se incorporarán 241 megavatios de emergencia de las nuevas centrales de Salitral, Quevedo, Tercera, de Esmeralda también. Pero Eso es entonces correcto. quiere decir que sí se está actualizando y se está Sí, se está adecuando la potenciando estructura, la una matriz infraestructura. energética con este tipo de energía. Sin embargo, hay que ver cuánto se llega a cubrir del déficit hasta pues que llegue el periodo de estiaje. Y otro factor importante, quizás una manera o una salida a esto, ¿no? Sea nuevamente el uso de las barcazas o la red de estas barcazas para pues, poder cubrir dicho déficit. Otro punto también a favor quizás sería considerar el tema de que pues, Colombia nos pueda brindar energía eléctrica pues desde su matriz energética, ¿no? Correcto, dice que no hay energía más cara que aquella que no se tenga, ¿no es cierto? Correcto. Y uno No hay de los energía más cara objetivos que no. fundamentales es evitar las pérdidas económicas y sociales asociadas a los apagones, como ocurrió en el 2023, que aproximadamente costaron al país 1.900 millones. Imagínense, con ese dinero tuviéramos de sobra producción de energía eléctrica aquí. Correcto, sí, efectivamente. Hubiese sido bueno pues estar preparados para ello. Inclusive potenciar las fuentes de energías térmicas sería algo bastante positivo. No para usarlo a diario, más sin embargo como tenerlo como un backup, como en caso de que pues tenga problemas con mis fuentes de energías primarias. Sería algo muy positivo dentro pues de este ámbito. Ujú. Usted tiene una especialidad en electricidad y computación. ¿Podríamos un poco verificar cuál es la incidencia del desarrollo de la inteligencia artificial respecto a estos usos de energía? Perfecto, sí. La inteligencia artificial se ha venido desarrollando a tal punto que hoy en día la usamos en nuestro diario vivir. Y ni se diga ya a nivel de ingeniería eléctrica en particular. Los controles que se están ejecutando para mantener estable el sistema están basados hoy en día en inteligencia artificial. Ah, ¿Sí? perfecto. Tiene diversas aplicaciones y ha permitido, sí, un desarrollo tremendo en las tecnologías que hoy se tiene dentro del sector eléctrico. Ah, pero qué interesante, ¿no? Eh, ahora, ¿cómo usted observa la estructura orgánica que hay para eh, provisión de energía, producción, provisión, distribución de energía en el país? Este Ok, modelo que está vigente hay que modificarlo, hay que revisarlo desde una revisión, desde las tarifas a la estructura orgánica funcional, a la redistribución. ¿Cómo lo observa? bien, partamos de algo tan básico como, pues, cómo está constituido una red eléctrica, ¿ya? Una Correcto. red eléctrica hoy en día se constituye por tres partes fundamentales: la generación, ¿sí? La transmisión y la distribución. El problema que vivimos hoy en día fuertemente es el tema de la generación. Hay una capacidad determinada, una capacidad instalada, pero sea suficiente para cubrir la demanda, ¿no? Hoy en día estamos viviendo esa problemática. Más sin embargo, con el incremento de esta generación, tiene que venir de la mano con una mejor infraestructura en la parte de transmisión y distribución. ¿Por qué? ¿Y Porque dónde tenemos el medio, déficit? En distribución. correcto, porque es el medio a través la energía es transportada y puedas llegar a los usuarios. ¿A qué me refiero? Que dame sé tener la energía ahí si no la puedo llevar hasta el usuario. Esa infraestructura pues conlleva la transmisión y distribución. ¿Qué ocurre actualmente? Ese es un tema entonces de cobertura, ¿no es cierto? De cobertura, correcto. Actualmente, si bien es cierto, tenemos una infraestructura de transmisión y distribución bastante buena. Ujú. Con el incremento de esta generación, hay que replantearse una repotenciación de estos sistemas de transmisión y distribución. ¿A qué me refiero? Debo incorporar de repente más subestaciones, debo de repente incorporar o crear nuevas torres de transmisión con sus respectivas líneas, debo también considerar cómo incrementa la demanda. Entonces son tantos parámetros que si no prestamos atención a ello, una vez que hayamos superado el tema de generación, van a seguir los problemas. Ya. Porque tenemos ese tema de la transmisión y la distribución. Tiene que ir todo de la mano.
Entonces no basta concentrarnos solamente en la parte de generación, debemos también enfocar nuestra atención en la parte de transmisión y distribución, porque luego eso va a ser un problema. Claro, de eso depende también la calidad de generación de energía, pues, ¿no? En la Correcto. transmisión, pues, ¿no? Entonces nos llega con bajo voltaje, se apaga cada vez que le da la gana, hay cortes inesperados. Entonces, y eso son las distorsiones que se vive diariamente, ¿no? Y esas cosas hay que ponerle mucha atención, como usted dice, Manuel, porque fastidian, pues. Correcto, sí, No es definitivamente. un servicio oportuno de calidad, ¿no? Ahora, Sí. y en la estructura de la comercialización, en los pliegos de tarifarios, ¿qué pasa? Habría que revisarlos, cómo están concebidos, porque siempre se dice que como es el Estado está perdiendo permanentemente, que está subsidiando permanentemente y que por eso es imposible la repotenciación o la inversión o la reinversión en el sector. En este tema de la conversación termina siendo algo un poco delicado. ¿A qué me refiero? Estamos tocando un tema donde pues hablamos de pliego tarifario, hablamos ya de costos. ¿Costos que quién? Que le ocurre el usuario, ¿no? Ecuador es uno de los países quizás con pues el valor más bajo en cuanto pues a kilovatio hora se trata. Más sin embargo, ¿a qué ha conllevado esto? Ha conllevado a que pues no se tenga una inversión fuertemente habilitada para la parte de generación y también, ¿por qué no decirlo?, transmisión y distribución. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos ser conscientes, ¿sí? ¿Queremos una mejor infraestructura? Ok, pongamos en nuestra parte, ¿sí? Si eventualmente se hace un estudio económico, de repente pues podría saltar, ¿no? El hecho de que el pliego tarifario indique que deba subir estos costos de kilovatio hora, pero evidentemente ejerciendo o esperando o teniendo esa expectativa de que voy a tener un servicio mejor, un servicio de calidad. Si se ejecuta de esa manera, pues diría yo que es la vía. Sí, pero si Correcto. vamos a continuar como estamos, a ver, no tendría mucho sentido ese incremento en cuanto al pliego tarifario se trata. Sí, ahora Manuel, este es un diálogo con Manuel Álvarez, lo habíamos indicado al inicio del programa, él es docente universitario de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación del ESPOL, y estamos analizando la propuesta de una diversificación de la matriz energética en el país, en la cual se incorpora también la energía nuclear. Los primeros minutos de este programa, de esta entrevista, la utilizamos a generar una contextualización, una conceptualización de qué es este tema de la energía nuclear. Como profesor y formador profesional lo he explicado pedagógicamente con claridad meridiana, lo hemos entendido. Y le quería preguntar un aspecto que me parece a mí fundamental. En estos esfuerzos de diversificar la matriz energética, el Ecuador tiene un porcentaje elevadísimo de producción hidroeléctrica. Y en esta diversificación, le quiero preguntar qué es lo que avanza o prospera como energía alternativa en el país y si que los marcos regulatorios están propiciando y estimulando inversiones para tal efecto. Las fuentes de energía renovables que se tienen en el país hablando porcentualmente, en cuanto a la matriz energética, es bastante baja, es muy baja, diría por debajo del 5%. Mientras que en otros países, hablamos de que superan el 70%. Reino Unido, el 70% de su energía es eólica, Claro, increíblemente. lógico. Entonces, nos estamos quedando atrás un poco en esta temática de las fuentes de renovables y su uso. Ecuador es tan rico en cuanto a su posición geográfica para recibir energía solar que un potencial por explotar es justamente la energía fotovoltaica. Entonces, la idea es, La si fotovoltaica y la bien, solar, ¿no? si bien es cierto, la energía que proviene de fuente hidroeléctrica es muy abundante, en periodo de estiaje se queda corto. Entonces hay que o hay que potenciar esta matriz con estas fuentes de energía. Una de ellas, pues, que yo recomiendo bastante es la fotovoltaica, ¿sí? Provee tantos beneficios y a largo plazo, ¿no? Pues también para el mismo usuario, pues termina siendo también bastante, pues, económico dentro bueno, del consumo de energía eléctrica, ¿no? Entonces, mi visión va hacia allá. Debemos potenciar estas fuentes de energías renovables.
¿Debemos considerar la parte de energía térmica? Yo digo que sí también, ¿sí? Pero tenerla como un backup, ¿sí? Tenerla como en caso de que yo no cuente con energía hidroeléctrica, ok, usemos esta fuente de energía. Es un poco más cara, correcto, pero no voy a quedar sin energía, ¿sí? ¿Qué ha ocurrido? Que no se le da un mantenimiento adecuado en los años, pues, años pasados, ¿no? Y es por eso que, pues, hoy en día estas fuentes de energía térmica, pues, no se ha tenido el uso adecuado y, evidentemente, pues, ha conllevado esta crisis energética. Muy bien, ingeniero Manuel Álvarez, realmente ha sido un tema que lo hemos conversado muy interesante para conocimiento de la gente, porque normalmente hablamos de temas coyunturales y no le damos la importancia al carácter estructural del hecho que estamos analizando, porque esto es una concepción global de una diversificación de una matriz energética que permite mantener a un país en la actividad, porque con energía se mueve todo, si no hay energía no hay nada. Entonces, esta es una columna vertebral que debe ser tratada y entendida, ¿no?, por los gobiernos y por los ciudadanos que son usuarios y consumidores de este servicio, ¿no? Con claridad, porque a veces se especula mucho respecto a la vigencia o pertenencia de esta área pública sobre cómo se la está tratando y cómo se la está administrando. Bueno, y termina en un debate político que no contribuye a la solución del problema. Yo creo que el debate y conocimiento técnico es el fundamental sobre el cual nosotros debemos asentar nuestras previsiones para evitarnos estiajes y para evitarnos los cortes y los momentos que vivimos de falta de energía en nuestro país. Quiero agradecer de ingeniero Manuel Álvarez por esta explicación y estos antecedentes y estas conceptualizaciones que se han vertido para el tema de incorporar una diversificación en la matriz energética en nuestro país. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Stanley.